Oye, tranquilo, viejo. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro cuarto espacio abierto. Ya estamos en la segunda semana, o más bien dicho, terminando la segunda semana de trabajo. Estamos a la mitad de nuestro módulo, así que siéntanse todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente, ya la conocen: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Actividades que ya hemos venido desarrollando a lo largo de estos espacios abiertos que ya hemos tenido, ¿ok? Así que, pues bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEPA para que siempre tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionada con la evolución histórica de la lengua y actualmente estoy cursando el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando una metodología para el aprendizaje de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es al de la comunicación, aquí en Prepa en Línea Z. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Bueno, ya lo tenemos un tanto claro, o al menos eso espero yo, dado que lo hemos venido repitiendo a lo largo de estas sesiones. Y el propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana de este módulo 7. ¿Y cómo lo haremos? Pues por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario. Y todo ello, pues para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad, así como, obviamente, para poder aprender cada una de estas estructuras, ¿ok? Ese es nuestro propósito. ¿Qué tema nos toca ver el día de hoy? Tenemos un tema que causa confusión. Me he dado cuenta al paso de las generaciones que cuando ustedes investigan este tema, porque muchos tienen la inquietud y lo investigan, se hacen bolas con los otras dos formas del used to. Hay tres formas en general del used to. Sin embargo, esas otras dos que no vamos a mencionar o no vamos a ver en sí este día, y de hecho no las vamos a ver porque no son del módulo, son de inglés intermedio, quizás hasta avanzado, eh, son para otro uso, no son para ser usadas dentro del contexto que vamos a describir, que el contexto es el del pasado simple, ¿ok? El used to tiene un uso muy en específico dentro del propio pasado simple, y lo señalo porque muchos estudiantes, dado que llegan a confundirse con el uso del used to, prefieren mejor no utilizarlo y no lo encontramos dentro de sus actividades, por ejemplo, de esta semana. Y si ustedes se dan cuenta, si ya han revisado la plataforma, encontrarán que también es parte del pasado simple, el used to, ¿ok? Nosotros en español tenemos varias formas de referirnos al pasado, igual que como lo tienen ellos en inglés. Sin embargo, dentro de esto del pasado simple tenemos dos muy marcadas. Aparte de la del progresivo que ya vimos la semana anterior, hay dos formas muy marcadas dentro del pasado simple. Les voy a dar un ejemplo y con esto quiero que ustedes comiencen a participar. Si yo digo en español, y esto es para que vean, para que asocien esto, ¿ok? Porque existe también en el español. Si yo digo en español, yo jugué fútbol, esa oración está en pasado. Sin embargo, si yo digo yo jugaba fútbol, esa oración también está en pasado. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo jugué fútbol a decir yo jugaba fútbol? ¿Cuál es la diferencia, Carolina, Aram, Denise, Bella? Pueden participar activando su micrófono o a través del chat. ¿Cuál es la diferencia? Aún no entramos de lleno al inglés, pero quiero que vean dónde está esta estructura dentro de nuestro propio idioma, que hablamos del español, para que lo asocien, ¿ok? Yo jugué fútbol, yo jugaba fútbol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Encuentran alguna diferencia o lo utilizan de manera indistinta cuando tienen que interactuar con alguien? ¿Cuál es la diferencia? Denise, te escuchamos, por favor.
Más o menos. ¿Tienes ahí una idea? No del todo, pero con esa podemos comenzar con nuestro proceso. Dice Carolina, jugaba y jugué. Ajá, pero ¿cuál es la diferencia entre decir jugué y jugaba? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia en el significado, ¿la notan? Ya Denise nos dio una aproximación. ¿Cuál podría ser? Necesito que iniciemos con esto. ¿Cuál podría ser? Necesitamos nosotros mismos interiorizar lo que les acabé de decir para que a partir de eso comenzamos a colgar el resto de lo que vamos a aprender. Los tiempos gramaticales y la duración, más o menos, pero en sí, en cuanto a significado, dice Carolina, jugué como que es presente, jugaba pasado. ¿Segura? Ahí vamos más o menos, salvo que los dos son en pasado. Yo jugué fútbol, terminó la acción. Yo jugaba fútbol, terminó la acción, pero hay una diferencia en el significado. Necesito que la descubramos en conjunto para poder arrancar. ¿Cuál podría ser? Piensen, es importante estos periodos de reflexión para que también nuestro cerebro arraigue la información a profundidad y no se quede nada más en las primeras capas. Yo jugué es para algo que sucedió y que puede suceder igual, ¿ok? Y jugaba es un poco más lejano, como si lo contaras como una historia. Más o menos, es decir, sí, tienes la idea, salvo por lo segundo, que quizás no es del todo la definición de, pero lo primero está bastante bien de hecho. Lo segundo, faltaría complementarle con algo para que fuera aún más completo. ¿Quién más? Necesitamos que reflexiones. Es importante la reflexión, aunque ustedes no lo crean. Hoy en día, diría un autor, un teórico, ya no reflexionamos tanto. Como todo lo tenemos a la mano y como el celular, por ejemplo, y los dispositivos electrónicos y el acceso a Internet nos dan todo, que nos es difícil reflexionar. Ya ni siquiera pensamos y repensamos en muchos procesos, que ese repensar es muy, muy importante para que la información se arraigue. Si no, se queda ahí en las primeras capas. ¿Alguien activó su micro? Lo escuchamos. Carolina. Casi. Tienes ahí una idea, pero no del todo. Lean lo que compartió su compañera Bella, que está cercana a lo que vamos a tratar de establecer. Yo jugué es para algo que sucedió, ahí vamos bien, y que puede suceder igual. En algún punto puede volver a pasar. Y jugaba es un poco más lejano, como si lo contaras como una historia. El segundo tiene la idea, el primero está bien, el segundo tiene ahí una aproximación, sin embargo falta concluirlo, que sea un poco más concluyente ese apartado. Vamos a dar un minutito más y entramos al tema. Necesito que reflexionen, créanme, es importante, si no, lo que veamos hoy se va a ir de su mente en 1 o 2 días, o a lo mejor ni siquiera en 1 o 2 días, en horas van a decir, ¿y qué vi en la sesión de espacio abierto número 4? Ay, no me acuerdo, a ver, voy a ver el video. Se fue de nuestra mente. Entonces es importante estos periodos de repensar. ¿Qué otra idea les puede dar? Vean lo que puso Bella, créanme, está cercano en su primer apartado, ya en el segundo le falta ser un poquito más concluyente. ¿Alguien más? ¿Quién más tenemos por aquí? Carolina ya participó, Anam ya nos dio una participación, Bella fue quien escribió y Denise fue quien también participó, ¿verdad, Denise? Perfecto, pues bueno, a ver, veamos, les cuento. Ha pasado ese minutito. El used to es el segundo que está definiendo su compañera Bella, jugaba. El pasado simple que vimos el día miércoles es el primero que puso Bella en su ejemplo. Léanlo. ¿A qué voy con esto? Yo jugué fútbol es el pasado simple que vimos el miércoles. Yo jugaba fútbol es el just to que vamos a ver el día de hoy. ¿Y cuál es la grandísima diferencia entre decir yo jugué y yo jugaba? Ok. Yo jugué nos indica una acción que fue cometida en algún punto del tiempo pasado. Apareció y desapareció. Y en algún momento puede volver a emerger si es que vuelvo a realizar esa actividad. Pero por ahora apareció y desapareció. Yo jugué. Listo. Yo jugaba fútbol deja en claro que esa acción no solo emergió y desapareció, sino que esa acción fue un hábito en mi vida pasada. Era parte de mis actividades cotidianas.
No solamente jugué fútbol una vez, sino todos los domingos a las 8 de la mañana durante 15 años jugaba fútbol. Fue un hábito en mi vida pasada. El used to habla de hábitos que fueron cometidos, que fueron llevados a cabo en un punto de mi vida pasada, pero ya no existen en el presente. Esa es la regla básica de esto. Lo digo porque algunos lo confundimos y pensamos que lo podemos utilizar en presente. No existe en presente. Al igual que si yo expreso yo jugué y yo jugaba, el segundo deja en claro que eso fue un hábito, pero ya no existe en mi vida presente. Yo veía caricaturas, hoy en día ya no lo hago. Yo reía mucho cuando era niño, quizá yo hoy en día ya tampoco lo hago. Yo me enojaba mucho cuando era niño. Es decir, no solamente lo tuve como un punto, como acción o sentimiento en un punto, sino que fue parte de mi vida cotidiana. Por ejemplo, estar de malas, es decir, ustedes seguramente tendrán un ejemplo de eso, de alguien que siempre está de malas. Y en un futuro, a lo mejor cuando esa persona cambie y te diga, no, yo siempre estaba de malas, quiere decir que fue un hábito, era cotidiano en él. Hoy en día ya no. Dice su compañera Carolina, algo que solía ser. Exacto. Eso es justo a lo que vamos a entrar. Quiero darles este contexto porque cuando ustedes traducen, es importante aquí, para aquellos que hacen uso del traductor, cuando ustedes traducen y no comprenden que desde el español hay ciertas estructuras que van a ser usadas o van a tener otro tipo de estructura en el inglés que cumpla la misma función, nos confundimos y decimos, es que yo no quería decir eso, y siempre les señalo, es que esa es la oración, es decir, no exactamente lo que yo busco decir en español va a tener una traducción literal. Hay ciertas estructuras que cumplen la función que yo estoy buscando. Used to cumple la función del jugaba. Les doy un ejemplo, o les doy ejemplos para que vean cómo suena. Corrí, corría. El segundo que les mencione, esos son hábitos. Corrí, corría. Dormí, dormía. Estudié, estudiaba. Salí, salía. Eh, golpeé, golpeaba, por ejemplo. A lo que voy con esto. Este segundo que están escuchando, ese es el used to. Ese es. Y cuando ustedes busquen traducirlo, ese segundo que están redactando es justo el que tiene como uso al used to. ¿Ok? Importante aunque ustedes no lo crean. La traducción que todo mundo le da es el de solía. Yo solía jugar, yo solía estudiar. Está bien, de hecho es apropiada. La cuestión es que siempre les explico esto porque me ha tocado durante los 15 años que llevo dando clases de inglés, que se acercan y me dicen, pero ¿cómo digo que yo jugaba fútbol? Y les digo, es con el used to. No, ese es el de solía. Y les doy la señal, es el mismo. Cumple esa función. ¿Ok? Importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, pasado simple, yo jugué, fue una acción que se cometió, desapareció y quizás vuelva a aparecer. Yo jugaba, no es solamente una acción que apareció y desapareció, sino fue un hábito en mi vida pasada. Pero hoy, en el 2024, ya no existe. Quizás en algún punto aparecerá, pero en mi actualidad, en mi presente, ya no existe, ¿ok? Espero me hayan comprendido para que podamos entrar al tema. Bueno, les vuelvo a presentar este organizador gráfico, ya saben, es un tanto básico y sencillo, les sirve para tomar notas y que sepan ustedes dónde hallar cada uno de los componentes necesarios, sobre todo para el momento de hacer sus actividades integradoras de cada unidad, ¿ok? ¿Es pasado progresivo? No, el pasado progresivo fue del día de la semana pasada. ¿Cómo suena? Escúchenlo. Y qué bueno que haces el comentario, Carolina. Escuchen cómo suenan los tres tiempos en español para que los vean. Son los tres grandes tiempos en pasado básico, digamos, porque está el pasado perfecto, pero ese es de nivel intermedio. Escuchen cómo suena. Pasado simple, simple, simple. Yo jugué fútbol. Pasado progresivo, yo estaba jugando fútbol. Pasado con el used to, yo jugaba fútbol. ¿Cómo suena en inglés? Ok. I played football soccer. I was playing football soccer. I used to play football soccer. Yo jugué fútbol, yo estaba jugando fútbol, yo jugaba fútbol. Son los tres grandes tiempos. Pasado simple, pasado progresivo y pasado con el used to. Ese used to pertenece al pasado simple. Va dentro del pasado simple. ¿Ok?
Veamos cómo funciona para que no los haga más bolas. Veamos. Tengo una pregunta y esta pregunta se las dejé en, en el foro de aprendizaje. What is the used to and how do you use used to? ¿Qué es el used to y cómo podemos utilizarlo? Ok, ya les expliqué qué es el used to y nos falta ver cómo podemos utilizarlo. ¿Cómo podríamos utilizar el used to? Entremos al tema. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Ok, tengo una grandísima pregunta y la pregunta dice, What did you use? No tiene la D, vean, eso es importante y ahorita averiguamos por qué ya no tiene la D. What did you use to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ok, ¿cómo respondemos a esto de forma sencilla? Vuelvo a darles el ejemplo de la vez pasada. Si quieren construir oraciones en inglés, busquen sujetos y busquen verbos por primera cuenta. Antes de meter esta receta o estos ingredientes en una receta, y la receta es la del used to. Pero tengo dos ingredientes básicos de los cuales puedo partir. Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Verbos como leer, escuchar, estudiar, observar, hablar, mirar, bailar y ir. Ahora, estos dos ingredientes deben de ir dentro de una receta y la receta es la de used to. ¿Cómo quedaría? Ok. Si ven en la pregunta, dice, what did you use? No tiene la de to do. ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ok. En la afirmación le vamos a poner la de. Y entonces digo, I used to, y digo qué? I used to read, I used to listen, I used to study, I used to watch, I used to talk, I used to look, I used to dance, I used to go. ¿Y qué estoy diciendo? Yo solía leer, yo solía escuchar, yo solía estudiar, yo solía observar, yo solía hablar, yo solía mirar, yo solía bailar, yo solía ir, más un complemento. Ahora, antes de que revise sus participaciones, aquellos que ya están participando, les dejo en claro algo. En algunas generaciones me han dicho que ya no quieren utilizar el traductor, que realmente quieren aprender inglés. Y les señalo, es posible, aunque ustedes no lo crean, sin utilizar el traductor. De lo único que se tienen que hacer conscientes es de hacer uso de la estructura básica. ¿Y cuál es la estructura básica del used to? Pues un sujeto más el used to. Eso está muy difícil de aprender, saber que tengo que poner un sujeto, poner el used to así como está aquí enfrente. No creo que sea tan complejo. Bueno, después del used to, busco un verbo del cual quiera yo señalar la acción que le quiero dar al sujeto. Yo solía leer, tú solías leer, él solía leer, ella solía leer. El used to es igualito para todos los sujetos. Haciendo eso yo solito, estructurando yo solito, sujeto más el used to más el verbo, ya tengo más del 50% de mi oración que quiero compartir. ¿Qué me restaría? Pues agregarle un complemento. Y si yo no quiero o no tengo, más bien, no cuento con el suficiente bagaje en cuanto a tener vocabulario, ahí sí puedo utilizar el traductor. Y voy y me meto, pues ¿cómo digo música? Me da music. ¿Cómo digo mi mamá? Dice my mother. ¿Cómo digo una película? Movie. Yo ya estructuré solito lo primero. Lo único que me resta es anexarle, agregarle, adjuntarle un complemento. Y eso es todo. ¿Tiene algo de complejidad eso? Dirán algunos, no, está bien fácil. Algunos otros dirán, no, sí está muy difícil. No, no está tan complejo si me hago consciente de lo que requiero. Participaciones que ya están compartiendo sus compañeros. Dice su compañero Aram, I used to play with my toys. Perfecto, Aram. Te faltaría solamente un punto final después de la S para cerrar la oración. Dice Carolina, I used to study music. Perfecto, de igual manera faltaría un puntito solamente para cerrar la oración. Dice su compañera Carolina, solamente usaríamos el used to para referirnos a algo que hicimos, pero ya no. Exactamente, algo que solíamos hacer, pero ya no existe. Hoy en día no existe, es importante, porque si ustedes dicen, yo solía dormir 20 horas, hoy en día duermo también 20 horas. No tiene sentido, es decir, sigue existiendo en tu presente, no es un hábito que caducó, sigue existiendo. Entonces no hay posibilidad de utilizar eso. En todo caso, utilizaríamos otro tiempo, que es el presente perfecto, pero no nos metamos en ese tema. Por ahora, pensemos solamente en esto. ¿Sale? Aram tiene su manita levantada. Aram, te escuchamos. Dice Bella, I used to dance salsa. Perfecto, Bella. Te faltaría un puntito final solamente para cerrar tu oración. Denise, te escucho.
Otra vez, otra vez. Vamos calmados, solamente elige un sujeto y ese es I. Y después utiliza used to, luego pone dance, si es que eso es lo que quieres referirte, y luego dale quizás el resto del complemento. Repítelo, Denise, por favor. No hay ningún dancing, aquí no existe el ing. Ese es de la semana pasada. Quítale el ing, solamente es dance. Dance. Repítelo, por favor, Denise. Exacto, así, justo. I used to dance salsa. Importante lo que acabo de suceder con Denise. El ing, y lo digo porque ya revisé una tarea también, ya enviaron, van 13 tareas que ya enviaron de donde viene el pasado de la actividad integradora 3. Algunos utilizaron el used to y lo utilizaron con ing, y es justo lo que les decía. Sí existe el used to con ing, pero ese es para otra cosa, ¿ok? No quiero hacerlos bolas, nada más apréndanse este y sepan que el used to lleva ing, más bien dicho, el used to, este que estamos viendo, no lleva ing, ¿ok? Son verbos que van agregados. El otro que lleva ing es para otra cosa, es para otro uso, es para costumbres, que es muy distinto, ¿ok? Hay uno que sí lleva ing, pero está acompañado del verbo to be o está acompañado del verbo get antes del used to. Este no hace uso de ninguna otra cosa más que del used to. El otro que sí lleva ing, ese lleva el verbo to be antes, y eso es para otra cosa, tiene otro uso, no va dentro de esto, ¿ok? Marisa, te escuchamos. Marisa, ¿estás por ahí? ¿Tienes tu mano levantada? I used to listen to music, así justo. I used to listen to music, ¿ok? Muy bien, Marisa, gracias. Algo importante, y esto quiero que lo tengan muy, muy en cuenta. Esto es para la pronunciación sobre todo. La ed tiene tres tipos de pronunciaciones. Yo les recomiendo que busquen por ahí un videíto, y de hecho ya les dejé uno cargado. Ahorita buscaré si es ese o si no, se los vuelvo a subir. Hay un video de cómo pronunciar la ed. La ed es para los verbos regulares. Aquí used to es un verbo regular. Y la ed tiene tres pronunciaciones, tres. Suena como t, suena como d y suena como ed. Yo siempre le recomiendo a la mayoría de mis estudiantes, porque fue una recomendación de un asistente de idioma americano que llegó a la universidad, y les decía a los chicos, porque se frustraban por no saber cuándo decir, por ejemplo, la ed y decir used, o decir worked, o decir started, o decir needed, y decían, ¿y cómo pongo la ed? Y les decía este nativo, ok, apréndanse una regla sencilla o básica, ok, y esto quiero que pongan mucha atención. En el punto que estamos, ahorita entramos a sus actividades integradoras, en este punto que estamos, y sobre todo para sus audios. Dice este nativo del idioma, apréndanse algo sencillo. Si ustedes quieren hacer sonar la ed, ok, la ed solamente va a sonar cuando haya verbos que terminen en t, en una t de tabo, de torta, de trabajo, t. Ahí sí va a sonar. Y si un verbo termina en t y le pongo ed, ahí sí va a sonar la ed. Y entonces voy a decir started. También sonará la ed cuando un verbo termine en d, como por ejemplo necesitar. Need, n-e-e-d, y le pongo ed porque es verbo regular. Ahí sí digo needed. Entonces, ejemplos: started, needed. Algunos dicen started, otros dicen needed. Ok, ahí sí suena la ed, cuando los verbos terminen en t y en d. ¿Cuándo no va a sonar la ed? Cuando no haya eso. Cuando ningún verbo haya sonado o haya terminado en t o en d, no suena la ed. Ahí tienen que irse directo a eliminar la e y hacer el sonido, ya sea de una d o de una t. ¿Cuándo va a sonar como t? Y aquí no quiero hacer los bolas, porque algunas me dijeron que es mucha información, y sí, sí es mucha. Y este mismo nativo le decía a los alumnos, preocúpense cuando hay una t y una d. Ahí sí digan started, digan needed. Si no hay T ni hay D, en el resto lo único que traten de hacer es impactar su lengua en los dientes superiores. Y dirán, no sé, used, 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 used. No estoy diciendo used, digo used. Y dice este nativo, impáctelo.
al paso del tiempo de tanto estar hablando en inglés, ustedes mismos lo van a hacer de forma natural y eso ya va a bajar en cuanto a la intensidad del sonido. Ya no voy a decir just y parece que escupo. Si no hay T y no hay D, la ED no suena. Entonces solamente traten de impactar su lengua en sus dientes superiores. Just, just, no digo used, just, 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 ¿ok? Importante. Su compañera Carolina nos pregunta algo. Dice, yo en mi tercera actividad me di cuenta que mi párrafo lo puede juntar las palabras ing y to be. Mi párrafo lo puede juntar las palabras ing y to be. A ver, dame un ejemplo que leemos por aquí en lo que vamos avanzando. Dice la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva va en relación a las negaciones. Ok, importante en esto. Acuérdense que estamos viendo un tiempo gramatical en específico y ese es el pasado simple. El pasado simple tiene sus propias reglas. Hace uso de un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? A ver, cuéntenme si ya se dieron cuenta. ¿Cuál es el auxiliar a utilizar aquí? Sabemos que un auxiliar es una palabra en específico que nos da apoyo para establecer el tiempo gramatical que estamos utilizando o que deseamos utilizar. ¿Cuál es el auxiliar aquí? Hay una palabra que nos indica eso, ese apoyo que estamos buscando. ¿Cuál es? ¿Los leo o los escucho? ¿Cuál es el auxiliar de este tiempo gramatical que estamos aprendiendo? Que es el pasado simple. ¿Cuál es? Los leo. Marisa, Denise. No, aquí no existe el was were. En esta unidad no existe el was were. Ese es de la unidad pasada. Dice Aram, used to. Tampoco used to. Ese es parte de la estructura, pero no es el auxiliar. Hay un auxiliar. Es importante que lo identifiquen. Si no lo identifican, ahí sí vamos a tener conflictos porque se van a hacer bolas. Y cuando quieran hacer negaciones, van a hacer negaciones que no tienen sentido dentro de esto. Dice Denise, did. Gracias, Denise. Justo es ese. Did es esa palabra que nos va a dar el apoyo que necesitamos para crear negaciones y preguntas. Es un auxiliar. Dice su compañera Carolina, la frase de mi actividad integradora, she decided that, ella decidió that I was going, que estaba yendo. She decided that I was going. Ah, ok, ya te entendí. Sí, sí, es parte de, bueno, en algún momento cuando ustedes vayan avanzando en su proceso de aprendizaje de inglés, encontrarán ciertas cuestiones peculiares del mismo idioma que les van a ayudar en varias cuestiones. Dice Aram, didn't used to. El used to no es el auxiliar, te vuelvo a señalar, el auxiliar solamente es didn't. Es importante porque si creemos que used to es un auxiliar, lo vamos a querer utilizar siempre en todo momento y no separarlo del didn't o del did. El auxiliar, solo el auxiliar es did, ¿ok? Entonces por ahí pone una nota, solo el auxiliar de esta unidad es el did, ese es el único. De la semana anterior, para que ustedes vayan viendo cuáles son, de la semana anterior en pasado progresivo, su auxiliar, si lo vemos de esta manera, porque ese es el que nos va a marcar el tiempo gramatical, es am, is y are. A ese le ponemos not. El auxiliar del pasado progresivo era was y were. A ese le ponemos not. Y esos nos ayudan a establecer preguntas. De esta semana, del pasado simple, el auxiliar es did más el not. Sí, Carolina, está muy bien. Muy bien, entonces seguimos avanzando en este tema en específico para que se enfoquen en este tema, ¿ok? ¿Cómo hago una negación con esto? Pues ya lo pusieron algunos. Es el did not más el used to. ¿Qué va a suceder? El used to tenemos que eliminarle la D. ¿Y por qué le voy a eliminar la D? Porque ya tengo el auxiliar did. Si ustedes estuvieron el día miércoles en la sesión o si es que vieron los videos, les explicábamos que cada vez que está el did, los verbos regresan a su forma base. Los verbos regresan a su forma raíz, es decir, les quitamos la ed, les quitamos su versión en pasado y se regresan a su forma base. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos el auxiliar. Pero este fenómeno solamente existe en negaciones y en preguntas. Anótenlo por ahí, ¿ok? Importante porque aunque ustedes no lo crean, cada generación sigo encontrando a alguien que se despistó un poquito y lo que hizo es, como aprendió que el did marca el tiempo gramatical, pues en afirmaciones puso I did study it, I did play it, y lo estoy haciendo sonar con la idea a propósito para que vean el pasado. I did study it, I did play it,
I did started. No existe eso. El did solamente es para negación y para pregunta. El verbo play and started lo utilizamos de manera directa en caso de que querramos afirmar. Yo jugué, yo corrí, va el verbo en pasado. Yo no jugué, yo no corrí, regresamos al verbo en su forma simple porque ya tenemos al did. ¿Ok? Y digo, I did not used to listen to music. I did not used to go to school. ¿Ok? ¿Cómo quedaría entonces un ejemplo? ¿Ya me compartieron algunos? Creo que no. ¿Cuál sería un ejemplo claro de esto en negación? Compartan su versión en el chat o activando su micrófono Denise y quizás Marisa, que son las que participan regularmente con el micrófono. ¿Cómo quedaría una negación? Utilizando el didn't o el did not y obvio agregando el used to más un verbo. Marisa, te escuchamos y después a Denise. Marisa. Otra vez, repítelo por favor. Casi, te falta un sujeto. I did not used to. Recuerda que va el used to. Importante. Y qué bueno que lo hizo Marisa. Solamente pongan atención clara. Hay ingredientes en específico. Hay algo que sucede con varias generaciones que hemos visto, y de hecho alguien está haciendo un estudio al respecto de. Recuerden que estamos aprendiendo inglés de manera consciente, es decir, a través del estudio. Y sucede que nos aprendemos solamente partes de los ingredientes de una estructura gramatical y comúnmente eliminamos el que realmente estamos utilizando, como used to. Y la mayoría de estudiantes dicen, I did not listen to music. Les digo, sí, sí está bien. El problema es que estamos utilizando el used to y esa es otra estructura gramatical. O eliminan un verbo y solamente agregan el resto. A lo que voy con esto. Y eso es no es por exhibir a nadie ni nada de eso, sino es justo lo que sucedió ahora, que eso es lo que les pido que se enfoquen. Hay ingredientes en específico, es como hacer una receta. Si yo voy a hacer una receta, no sé, de chiles en nogada, de, no sé, algún tipo de receta, cada receta tiene ingredientes en específico y si omito uno, como por ejemplo la sal, que es básico en prácticamente todas las recetas en cuanto a la comida, y si omito la sal, pues esa comida va a ser insípida. En el caso, por ejemplo, de las estructuras gramaticales, hay cosas que sí tienen que estar sí o sí, si no la idea no tiene sentido o no guardamos el significado que estamos buscando. Ingredientes específicos de aquí, el did not más el used to. De hecho, hasta se los pongo en mayúsculas porque esos tienen que estar sí o sí, porque si no, no va a tener el sentido que estoy buscando. ¿Ok? Leamos lo que comparten sus compañeros. Y dice Carolina, I did not use to study music. Perfecto. Aram, I did not use to play video games on weekends. Perfecto. Bella, I did not use to study music. Excelente. Denise, te escuchamos. Activa tu micrófono, por favor. I did not use to study. Ok, hasta ahí está perfecto. I did not use to study. Perfecto. Y vuelvo a repetir, ingredientes que sí tienen que estar sí o sí, no los podemos eliminar, están en mayúsculas. Me dirán, entonces los de minúsculas no importan, todo importa. Como les señalaba, es como una receta. Si a mí se me olvida un ingrediente, eso que yo estaba buscando no va a tener el sabor que tanto estoy buscando. Si se me olvida ponerle la sal, si es un pastel y se me olvida ponerle el azúcar o todo aquello que endulce, pues obviamente no va a tener ese sentido de ser, pues quizás un pastel o un postre que regularmente son dulces, ¿no? Bueno, avancemos y hacemos ahora preguntas. ¿Cómo hago preguntas con esto? Ahora, esto es importante, dado que su actividad integradora número 4 les pide hacer 10 preguntas en pasado. 10 preguntas en pasado. No pide que hagan preguntas solamente por hacer. Les pide 10 preguntas en un tiempo gramatical en específico. 10 en pasado. Y lo estoy señalando de nuevo porque ya hubo tareas que revisé. Ahí de la actividad integradora 4 van creo que 8 tareas, 9 por ahí. Y a algunos se les olvida leer la instrucción y crean preguntas que no tienen sentido. ¿Y a qué voy que no tienen sentido? La actividad integradora 4 les pide hacer 10 preguntas en pasado, pero esas 10 preguntas en pasado tienen que recabar información de manera cronológica, porque van a llevar después esas 10 preguntas, obviamente a que tengan respuesta, y que después de las respuestas, esas sean proyectadas en una línea del tiempo.
Y he leído preguntas que dicen, ¿te gusta la Ciudad de México? ¿Es a dónde la puedes meter en una línea del tiempo? Para empezar, no está en pasado, está en presente. Desde ahí está descartada, no la puedo evaluar en sí, eso decrece su calificación. Llevan una pregunta que no es de la indicación. ¿Qué tipo de preguntas sí pueden ser dentro de las indicaciones? Pues preguntas en pasado. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo conociste a mi esposa o a tu esposa más bien? ¿Cuándo, no sé, dónde estudiaste inglés, por ejemplo? Preguntas en pasado. Pero a lo que voy con esto, estas preguntas tienen que iniciar en algún punto del tiempo y tienen que concluir para que puedan ustedes hacer una línea del tiempo, que se vea el avance de las actividades o de las acciones. No solamente decir, ¿tienes perros? ¿Tienes gatos? ¿Cuántos hijos tienes? Eso no va dentro de una historia en sí, ¿ok? No van a poder ustedes colocarlo en una línea del tiempo. Dice Carolina, yo lo hice con la historia de mi familia, en qué año y dónde se conocieron tus abuelos. Exacto, así justo. Que te marque, sobre todo es para que te facilite hacer la línea del tiempo, porque preguntas puedes hacer de cualquier tipo, pero cuando las quieras proyectar en una línea del tiempo, ¿dónde las vas a colocar? Ni siquiera marca una fecha en específico, un periodo en específico de la vida. Eso es importante para su línea del tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos preguntas con el used to y utilizando esto en específico? El did al inicio, seguido del sujeto, más el used to, más el resto. Vean cómo queda y vean, guíense de esto. Se los pongo en mayúsculas porque eso tiene que estar sí o sí. Did you used to listen to music? Did you used to go to school? ¿Cómo me preguntarían a mí si es que me van a hacer preguntas directas a mí? ¿Qué van a hacer? Colocar el did más el you y el resto de la idea con used to y obviamente un verbo y un complemento. ¿Cómo quedaría una pregunta? Espero su respuesta en el chat o activando su micrófono. Carolina, te escucho. Did you used to study music? Ah, sí, justo. Did you used to study music? Denise, te escuchamos. Casi, te falta el use. Lo tienes aquí enfrente. Did you use to English? Ok, did you use to study? Did you use to study? Así justo, did you use to study? Ok, veamos, ¿alguien ya compartió una pregunta en el chat? No, nadie ha compartido ninguna pregunta en el chat. Ok, vamos avanzando para que lleguemos a su actividad integradora y les pueda dar algunos tips al respecto de, ¿sale? ¿Dudas o preguntas hasta este punto de lo que hemos visto? No de la actividad, no de otra cosa, justo de lo que hemos visto. Carolina, te escuchamos. ¿Cuándo sabes que tienes que utilizar los verbos después del used to? ¿Esa es tu pregunta? Ah, ya te entendí. A ver, volvemos a la diapositiva anterior y solamente para verificar algo. Voy a pasarle a la primerita que tiene que ver con las afirmaciones y esto es importante. A ver, vean. Cuando quieres hacer oraciones, y esto es para que lo tengas en claro y sepas qué tiempo gramatical tienes que utilizar. Vuelvo a repetir lo que ya he dicho y eso es importante para que lo enfoques. Necesito sujetos y necesito verbos para tener una idea de lo que quiero hablar. Aún no meto esto en ningún tiempo gramatical. Quiero decir, pues correr y un sujeto, yo, ok. Eso de correr y un sujeto, yo, necesito meterlo en una estructura gramatical. La de esta semana, o la de esta unidad, o la de esta sesión más bien, es el used to, ok. Esos dos ingredientes van dentro del used to. Ahora, ¿cómo voy a marcar el tiempo gramatical o cuál es la pauta para el tiempo gramatical que voy a utilizar? Pues es el used to. Y entonces, tendré como base I used to, you used to, he used to, she used to, it used to, we used to, you used to, they used to. Para todos los sujetos es exactamente lo mismo. El used to está presente. Ahora, ¿qué va a tomar el used to después de ser utilizado? Va a tomar verbos de manera simple.
Sus verbos no van a sufrir cambio en ningún momento. Simple y sencillamente se anexan al used to. El tiempo, o más bien dicho, la palabra que está marcando el tiempo gramatical aquí en afirmación es el used to. Suena igual que en español si no se han hecho conscientes. Yo solía jugar, yo solía correr, yo solía dormir, yo solía leer, correr, leer, dormir, no están conjugados en ningún tiempo, están de manera infinitiva, dirán algunos, de manera simple. ¿Me entendiste, Carolina? De nada. Entonces digo, yo solía correr, yo solía dormir, yo solía estudiar. Se quedan los verbos que van después de to en el tiempo base, en el tiempo infinitivo. No le hago ningún cambio. Aun cuando esté en negación, no le voy a hacer ningún cambio, vean, porque los verbos siguen siendo los mismos. Lo único que va a variar es quitarle la D al use to. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Denise, Aram, Bella. Si no hay ninguna, señálenme también para que podamos avanzar. Dice su compañero Denise, ninguna. Carolina, te escuchamos. Ah, sí se utilizan, de hecho ahí para allá vamos. Dice Bella, no asesor, Denise, no ninguna. Perfecto, muy bien. Estas preguntas son las de sí y de no. Cualquier estructura gramatical que ustedes aprendan va a hacer uso de las WH, que son las que preguntaba su compañera Carolina. Sí, cualquiera de las estructuras pueden ser utilizadas. Justo ven, acá está la diapositiva. Si tengo la base de lo que ya aprendí, did you used to study? Vean, did you used to read? Did you used to go to school? Did he used to, did we used to, did they used to? Esa es la base de la anterior. A estas les ponemos las WH y digo, what did you used to study? ¿Qué solías estudiar? Where did you used to study? ¿Dónde solías estudiar? When did you used to study? ¿Cuándo solías estudiar? How did you used to study? ¿Cómo solías estudiar? Who did you used to study? ¿Con quién solías estudiar? Sobre todo si le pongo el with. Why did you used to study? ¿Por qué solías estudiar? Vean. Who did you used to study? Who did you used to listen to music with? Ese with que les puse al final es el con. Y digo, ¿con quién solías escuchar música? Un ejemplo más. Perdón, se regresó la diapositiva. Un ejemplo más. Y digo, what did you used to listen to music for? Ese for al último es el para. What did you used to listen to music for? ¿Para qué solías escuchar música? ¿Cómo quedaría una pregunta de las que ustedes podrían hacerme a mí con lo que ya hicieron? Did you used to? Pónganle una WH antes. What, qué, where, dónde, when, cuándo, how, cómo, who, con quién, si ponemos el with, why, por qué. Carolina, te escucho. ¿Cuál sería tu pregunta con una WH? What did you used to listen? Sería la pregunta. What did you used to listen? ¿Qué solías escuchar? Si ya le pongo music, pues ya estoy entrando a ser más específico. En general, what did you used to listen? Perfecto. Denise, una pregunta, ¿cómo quedaría? Te escuchamos. Los demás espero su pregunta en el chat para poder avanzar. Used to study. Eso fue lo que me preguntaste al inicio, me acuerdo. What did you used to study? Y la pregunta diría, ¿qué solías estudiar? Está muy bien. Thank you, Denise. Los demás, su pregunta en el chat. ¿Alguien tiene ya alguna aportación? Leamos. No, nadie. Bella, ¿quieres participar? Te escuchamos. Ok. Why did you used to study English? Why did you used to study English? Muy bien, thank you. Avancemos entonces. Les voy a dejar también un videito. De hecho, ya se los cargué en el foro de aprendizaje y también se los cargué en el anuncio de la sesión del día de hoy. Y ahí encuentran el Used to por si quieren cierta información así un tanto más precisa de algunos aspectos que ustedes mismos pueden detener o avanzar. Y esa es, digamos, la gran ventaja de los videos. Bueno, avancemos.
Esto fue lo que les expliqué al inicio. Dice Aram, what did you use to read scientific books? Gracias. What did you use to read? Casi. Sería solamente what did you use to read? ¿Qué solías leer? Si ya pones en específico libros de ciencia ficción, pues entonces ya sabemos qué suelo leer. Entonces, para que quede bien la pregunta, suelo preguntar ¿qué solías leer? O ¿por qué solías leer libros de ciencia ficción? Eso sí sería mucho mejor. ¿Sale, Aram? Bueno, a ver, lo que les expliqué al inicio. Pero antes de volver a eso que les expliqué al inicio, quiero que pongan atención en algo y de por qué la importancia de saber estructurar desde el español. Vean, dice el primer recuadro, significado del used to es el solía. Ese es el que todos conocemos, ¿ok? Un ejemplo, yo solía jugar fútbol. I used to play soccer. Ahora, quiero que eliminen de su mente o de su atención el used to play soccer y solamente se enfoquen donde decía solía jugar fútbol. Solamente enfóquense en esa oración, solía jugar fútbol. No vean la traducción en inglés, no vean la indicación de arriba, solamente vean la indicación que dice solía jugar fútbol. Y ahora, ¿por qué quiero que se enfoquen en solía jugar fútbol? Si ustedes cuando redactan en el traductor se les olvida poner sujetos y el verbo que voy a utilizar o que estoy utilizando o empleando es ambiguo, el traductor no va a saber de quién estás hablando. Y lo que va a hacer el traductor es dentro de su base de datos elegir algún sujeto y aventarlo. Y muchos de los que utilizan el traductor no se dan cuenta de eso, porque no son conscientes de que nosotros en español eliminamos sujetos de manera, porque no es tan necesario, y en inglés no es posible eliminar sujetos, siempre tienen que ver, que tienen que estar. Y entonces, si la oración dice solía jugar fútbol, enfóquense en ella de nuevo. ¿Cuántos sujetos puedo yo, o a cuántos sujetos más bien, le puedo atribuir la oración solía jugar fútbol? ¿Cuántos? Se los voy a dar y ustedes me dan el número al final. Yo solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. ¿Cuántos sujetos en total le puedo atribuir esta oración? Si a mí se me ocurre quitarle al sujeto desde el español. ¿Cuántos? Denis, te escucho. 4 sujetos, dice Denis. Lo repito. Yo solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. 5 sujetos. Si a mí se me ocurre la brillante idea de solamente poner solía jugar fútbol, lo pego en el traductor y si el traductor dentro de lo que eligen me da el sujeto que estoy buscando, pues ya la hice. Pero si no, son de las pocas formas o de las formas más comunes más bien de darnos cuenta que alguien utilizó traductor porque no hay concordancia en cuanto al pronombre. De pronto voy leyendo you y de pronto en un punto aparece they. O voy leyendo he y en algún punto aparece I. ¿Qué quiere decir? Que ese traductor o esa tarea fue hecha en el traductor y en algún punto el traductor no pudo hallar el sujeto que tanto estoy buscando porque yo desde el español no lo ayudé y coloqué un verbo que puede ser atribuible a más de 5 sujetos o más de un sujeto. Este solía, le puedo poner 5. Yo solía, él solía, ella solía, eso solía, usted solía. Son bastantes sujetos. Entonces mi recomendación es pongan el sujeto desde el español, póngalo ahí. Yo solía, usted solía, ella solía. ¿Por qué? Porque cuando hagan también preguntas les sucede exactamente lo mismo y las preguntas les dan otro sentido. Desde la pregunta también póngale, ¿por qué solía usted jugar fútbol? Y si le pongo el usted, les apuesto que el traductor les va a dar lo que requiere. Pero si solamente pongo, ¿por qué solía jugar fútbol? Les va a dar alguno de esos 5 sujetos el traductor y obviamente me voy a dar cuenta que eso está hecho en el traductor. Bueno, solamente para señalar, ir cerrando y pasar a la actividad integradora. Recuerden que para hacer uso del used to no necesitan verbos, no los necesitan en pasado, los necesitan en infinitivo porque solamente van agregados después del used to. I used to heal, I used to dance, I used to learn, I used to hear, I used to wish, I used to start, I used to push. ¿Ok? No importa que sean verbos irregulares, de igual manera van a ser utilizados de forma infinitiva. I used to hear, I used to find, I used to have, I used to sing, I used to sweet, I used to stand. ¿Ok? ¿Cuándo va a suceder un cambio en la estructura? Solamente va a sufrir un cambio cuando tengamos el didn't
y no en sí en el verbo, después del to, sino en el use. Ahí le vamos a quitar la D. Igual cuando hagamos preguntas va a suceder exactamente lo mismo. Did you use to help? Did you use to dance? Did you use to? Ahí le voy a quitar la D. ¿Ok? Solamente un pequeñito resumen. Entremos a su actividad integradora número 4. Y la actividad integradora número 4 pide cosas en específico. Y aquí que quiero que aquellos que lleguen a ver el video, ustedes que están aquí, si es que no han enviado su actividad o si es que ya la enviaron, solamente para que revisemos algunos aspectos. La pregunta inicial o la indicación inicial dice que hagan 10 preguntas en pasado simple. 10 preguntas en pasado simple. Will no es pasado simple. Good like no es pasado simple. Be going to no es pasado simple. Hubo personas que hicieron preguntas con el will, con el be going to, con el good like to. Eso no existe en esta unidad. Vuelvo a repetir, cada unidad evalúa un punto gramatical en específico. No se trata de escribir en inglés por escribir, se trata de hacernos conscientes que hay un punto gramatical que debo ser hábil al utilizarlo. En este caso es el pasado simple. Pasado simple como el del miércoles o pasado simple como el del used to. Pueden combinar ambos. Me dicen algunos, ¿y puedo poner el pasado progresivo? Porque es que una de mis preguntas sí funciona. Sí, sí puedes. Siempre que la mayoría de tus preguntas tengan el pasado simple. ¿Y cuál es la mayoría? Pues más de 6 preguntas. 6 al menos ya es la mayoría. Y si yo leo y solamente tienes 3 preguntas en pasado simple, esa tarea está mal. Es decir, el resto, cuando la revise, te voy a poner ahí la nota. Esto no es el tiempo gramatical de la unidad, esto no está en pasado, esto está en otro tiempo, esto no sirve. ¿Y por qué? Sucede que si ustedes no crean sus 10 preguntas base de forma clara, las 10 respuestas van a estar mal, la línea del tiempo va a estar mal, el audio va a estar mal. Las 10 preguntas son la base de todo. Ahora, les piden que por favor creen 10 preguntas en pasado simple en inglés y a un lado coloquen su versión en español. Y algo importante que también estoy evaluando, cuando ustedes pongan la traducción en español, me van a dejar en claro, me van a dejar ver qué tan buenos son y qué dominio del español tienen, ¿ok? Y sean cuidadosos en eso, porque justo cuando yo lea sus preguntas en español, me voy a dar cuenta de ese dominio del español y a lo que voy con ello. Me podré dar una idea de cómo es que utilizan el español hacia con el inglés. Y si en el español tenemos fallos, los mismos fallos los vamos a tener en el inglés. Fallos como los siguientes, si escuchen, pongan mucha atención. De las tareas que ya revisé, ha habido personas que en la versión de español no colocan los 2 signos de interrogación. Las preguntas en español llevan 2 signos de interrogación, el de apertura y del cierre. Me dicen algunos, pero si ya normalmente utilizamos el de cierre. Bueno, que ustedes lo utilicen o que nosotros en general lo utilicemos de forma informal, ya sea en el chat, por ejemplo, en el WhatsApp, esa es una forma informal. De manera académica y apropiada, lleva 2 signos de interrogación. Las preguntas en español llevan acento, el qué, el cómo, el por qué, para qué, cuándo, cuál, tienen acento, ¿ok? Importante también. Eso cuídenlo bastante porque ha habido hasta tareas que no me han enviado, que me han enviado la versión de las preguntas sin signos de interrogación, sin acentos, que se ve que nada más redactaron y lo metieron al ahí se va y me lo aventaron y ya, ahí está su tarea. Y siempre les señalo, esa tarea me deja en ver qué tan aplicados somos, es decir, qué tipo de personas somos, aunque ustedes no lo crean, cada tarea nos deja ver qué tipo de personas somos, qué tan ordenados y organizados somos en todo. Una tarea nos deja ver muchas cosas, ¿ok? Entonces, organicen su tiempo para que puedan cumplir con cada aspecto. Ahora, les pongo el ejemplo que está abajito, dice, y fue lo que acabé de mencionarles. Si tú vas a utilizar el traductor, que no está prohibido, pero ya te enseñé cómo puedes hacerlo sin traductor, pero si aún así insistes que tienes que hacerlo todo en traductor, pues por lo menos haz las cosas que estén bien hechas desde el español para que el traductor no tenga problemas. Y les puse un ejemplo. Dice en Spanish, ¿cuándo se mudaron a esta ciudad? Si a mí se me ocurre quitarle el ustedes, ¿cuándo se mudaron a esta ciudad? Ese se mudaron se lo puedo atribuir a 2 sujetos, a ellos y a ustedes. Y el traductor por default les va a poner siempre ellos. Y ahí me voy a dar cuenta que esa tarea está hecha en el traductor. Entonces, desde el español, pónganle al sujeto, ¿cuándo se mudaron ustedes a esta ciudad? A quien le estoy preguntando de manera directa.
¿ok? Si es que le están preguntando a alguien de manera directa. Después, les dice que lleven a cabo la entrevista en el segundo apartado. No les dice que hagan 10 preguntas más, y eso es importante porque también tras cada generación hay quienes vuelven a hacer más preguntas. No dice que hagan más preguntas. En el segundo apartado es llevar a cabo la entrevista y van a colocar las respuestas de manera directa. Tampoco se hagan bolas de decir, Juanito dijo que, póngala de manera directa, póngala, I play football soccer, si eso fue lo que le respondió. He study English, si eso fue lo que le respondió. Justo lo que le respondió, póngalo de manera directa para que si no se hagan bolas. Es la respuesta en inglés y su versión en español. Esos son los dos únicos apartados que piden cosas en español junto con el inglés. Son los únicos. Es decir, que la línea del tiempo no les pide que la hagan en español y en inglés. La línea del tiempo es en inglés completamente, ¿ok? No es en español, porque ha habido 3 tareas que me la mandaron en español. No es en español, es en inglés. ¿Y qué componentes lleva la línea del tiempo? Una imagen, una leyenda o una frase que hace alusión a la imagen y una fecha. Esa es una línea del tiempo, ¿ok? 3 componentes básicos. Y por último, les pide que hagan, o más bien dicho, antepenúltimo, les pide que redacten un párrafo acerca de su experiencia escuchando la historia de su familia. Es en inglés, no es en español. Las únicas 2 partes que tienen versiones en español son preguntas y respuestas. El resto de la tarea, todo es en inglés, todo, ¿ok? La reflexión son de 5 a 8 renglones en inglés. Y por último, en el audio les pide que graben pues lo que entrevistaron. Y me dicen algunos, o sea que tengo que grabar las preguntas y las respuestas. Así es, para hacerlo un poquito más ágil, sí, preguntas y respuestas. Eso es todo. No importa si se exceden del tiempo, que es lo que me preguntaron algunos, no importa. Mientras no me mandes un audio de 5 minutos, 10 minutos. ¿Cuánto les gusta? ¿3 minutos? ¿4 minutos máximo? Eso todavía es aceptable. Dice Carolina, pasado simple es did, ¿verdad? Exactamente, con ya sea did solo o con el used to. Did you used to study? Did you used to play? Did you play? Did you? Pero también podemos utilizar las WH. Why did you used to study? When did you used to study? Pero si vas a preguntar cuándo naciste, eso no lleva el did. Ya les dejé un video, búsquenlo, se los puse en la sesión anterior. Les enseña cómo preguntar. En inglés, para decir cuándo naciste, digo when were you born. Ese lleva el verbo to be. Dice Denise, ¿podría ser did you used to? Sí, mientras no sean las 10 preguntas con did you used to. Haz una combinación, porque si solamente pones used to, no te va a dar fechas en específico. Haz una combinación. Carolina, ¿sería leer una pregunta a la respuesta? Así es, exactamente. Preguntas y respuestas, ¿vale? Muy bien, pues eso es lo que tienen que hacer en su actividad integradora número 4 y esperemos les vaya bien. Esta actividad es la más larga de todas, ya de ahí no van a encontrar tan largas, algo el proyecto integrador, pero esta es la más larga de todas y tiende a tener calificaciones de 7 y 9 por lo regular, es decir, no hay 10, no hay arriba de los 10, sobre todo porque se les van ciertos detalles que tiene que ver sobre todo con las preguntas. Muchos no sé qué pasa, que de pronto empiezan haciendo bien las preguntas 4 o 5 y después empiezan a hacer preguntas de cualquier tipo. No son preguntas de cualquier tipo. Hay un tema y esa es la historia familiar. Y hay un punto gramatical y ese es el pasado simple. Limítense a hacer uso del pasado simple y de la temática que va en relación a la historia familiar. ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo nacieron mis abuelos? ¿Dónde vivieron? ¿Cuándo se casaron? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿En qué fecha nació mi sobrino? Cosas como esas. ¿Me van entendiendo? Ese es el tema. ¿Dudas o preguntas hasta este punto para que vayamos cerrando nuestra sesión? Si no tiene ninguna, de igual manera señáleme para ir cerrando nuestra sesión. Dice Aram, no. Gracias, Aram. ¿Quién más? Denise. Los demás. Carolina. ¿Dudas o preguntas? Necesito su respuesta para poder ir concluyendo con nuestra sesión. Gracias. Dice Denise, no ninguna, todo claro, no asesor. Gracias, muchas gracias por su respuesta. Perfecto. Pues vamos cerrando con nuestra sesión, no sin antes darles un par de recomendaciones que son extremadamente importantes. Estamos en nuestra segunda semana, estamos a la mitad. ¿Y por qué digo que es extremadamente importante lo que les voy a decir? Constantemente, desde que llevo haciéndome cargo del periodo de recuperación, ha habido estudiantes que llegan al periodo de recuperación porque se les olvida entregar sus actividades integradoras,
porque no hacen lo suficiente, obviamente, para cursar, para acreditar el módulo, solamente señalarles algo, y es importante. Sus actividades integradoras, sus actividades formativas, sus participaciones en los foros, al final de estas 3 semanas de la que viene, les dará el total, siempre y cuando tengan 10, les dará el total del 53% de su calificación, 53%. Quiere decir que aún no tienen acreditado el módulo. La semana 4 tiene como propósito trabajar con el proyecto integrador, el foro de integración, su autoevaluación, y eso en total les dará el 43% siempre y cuando saquen 10 en todo. 53 de las 3 semanas de trabajo más el 47, ahí sacan el 100%. Si es que tuvieron calificaciones de 8, 9, pues obvio se va restando el porcentaje, pero a lo que voy con esto, no porque entreguen todas sus actividades integradoras ya tienen el 10 asegurado, no va a suceder eso, ¿ok? Sí es importante que las entreguen todas para que cuando lleguen a la semana 4 simplemente se enfoquen en trabajar con el resto y ya tengan una calificación aprobatoria. Y lo otro, si ustedes creen que cuando lleguen a la semana 4, con el hecho de trabajar con el proyecto integrador, foro de integración y autoevaluación, ya pasaron y no entregaron actividades formativas, no hicieron autoevaluaciones o los cuestionarios socioemocionales o actividades integradoras, no les va a alcanzar porque solamente es 47%, ¿ok? Mi recomendación es que entreguen todo lo que necesiten, participen en todo lo que necesiten, hagan todo lo que se les pide, ya vamos viendo qué tanto van ustedes rescatando de calificación. Pero si se les olvida algo, créanme, después va a ser muy difícil en el periodo de recuperación porque los foros no están abiertos en el periodo de recuperación. Lo único que pueden hacer en el periodo de recuperación es enviar tareas que no enviaron o las que fueron reprobatorias, eso es todo lo que pueden hacer. Pero los foros están cerrados y si no participan en los foros, si no hacen lo necesario, ya no van a poder recuperar. Y lo otro, las actividades formativas pueden trabajarlas en el periodo de recuperación solo si aún tienen intentos en ellas. Si se acabaron todos los intentos, también ya no están disponibles. Pongan foco en eso, les digo, están a la mitad del módulo. Y la otra recomendación, y con esta vamos cerrando, vuelvo a repetir lo que ya había dicho, el plagio, eviten cualquier tipo de plagio. Hagan las referencias, redacten las referencias de dónde es que aprendieron los puntos gramaticales, eviten esa consulta en Sabemos, Prepa en línea tiene monitoreado todo eso, que muchos alumnos buscan la información en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en espacios de YouTube, que hay personas que están hasta pasando las actividades, se está trabajando en ello, va a haber muchos cambios al respecto de, no hagan eso, de por sí tienen su traductor y cosas como esas, no lo hagan por favor, y no es porque a nosotros nos afecten, se afectan ustedes mismos, nos dejan en claro qué calidad de personas somos al momento de hacer trampa, al momento de robar información, nos dejan claro qué calidad de personas somos. Si hacemos eso con esto que es aparentemente sencillo, no nos queremos imaginar qué hacen en su vida cotidiana, que al final de cuentas termina impactando en la sociedad. Somos seres que vivimos en una sociedad. Si no nos damos cuenta que lo que hacemos impacta en general a la sociedad, seguiremos cometiendo bastantes errores y por eso dirán algunos sociólogos que estamos como estamos. Marisa, te escuchamos. Sí, la puedes hacer con cualquier tipo de gestor, no hay ningún problema, en Word, en Canva, mientras cumplas con ese apartado, con todo gusto puedes trabajar. De nada, Marisa. Perfecto, entonces, pues bueno, un gusto haberlos tenido por aquí. La siguiente semana vamos a trabajar con los futuros, Will, Be Going To y Good Light 2. Nos vemos el miércoles a la misma hora, al igual que el viernes. Un gusto, see you, take care, and see you soon. Bye bye. Bye, Marisa, take care. See you, Denise, take care.